Well, if you have your Bibles, we're going to be in Matthew 8 today, starting in verse 23, going to verse 34. Now when he got into a boat, his disciples followed him, and suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves. But he was asleep. La lectura bíblica está en Mateo 8:23. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. Tienen tan poca fe. Entonces se levantó y reprendió el viento y las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados. Preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle, ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron, si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Buenos días. Gracias a todos los que ya han estado ministrando esta mañana. Saludo también a las iglesias en casa. Hoy tenemos 75 personas de esta congregación reuniéndose en iglesias en casa. Confiamos en que el Señor los bendiga donde estén y que tengan un buen tiempo de comunión con la familia de Dios y que tengan también una buena comunión con la palabra de Dios en este momento. Antes de comenzar nuestro estudio en Mateo, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es viva, es eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Es una lámpara a nuestros pies que nos muestra el camino. Y Señor, tú eres la palabra de Dios. Y te damos gracias que mientras que estudiamos la palabra, tú dices que tú nos enseñas. Así que pedimos, Señor, por entendimiento, por dirección. Me rindo a ti para que tú ministres a través de mí. Y Señor, te pido que tu palabra cumpla tu propósito en nuestros corazones en este momento. Señor, te pido que equipes tu iglesia, que aumentes nuestra fe, nuestra confianza en ti, que tú nos ayudes a ver quiénes somos en Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. So Matthew chapter 8, we're going to look at verses 28 to 34 this morning. Hoy vamos a estudiar Mateo 8 del 28 en adelante, del 28 al 34. Los discípulos de Jesús estaban siguiéndole y estaban siendo testigos de todo lo que el Señor estaba enseñando y de todo lo que estaba haciendo, porque Jesús los estaba discipulando, los estaba preparando y equipando para la gran comisión que vemos al final del Evangelio. Cómo el Señor los iba a mandar en esta gran comisión. Por eso los estaba preparando para que ellos pudieran llevar a cabo esta gran comisión. Estaba mostrándoles cómo llevar la palabra. Y
Nosotros no podemos observar estas cosas, no podemos meternos a esta barca y ver lo que sucedió en ese momento, pero Jesús por su Espíritu vive dentro de nosotros y Él está con nosotros de todas maneras y nos está guiando. Nos ha dado la palabra de Dios para que nosotros podamos aprender cómo sucedieron las cosas y cómo llevar esta gran comisión, aprender de su ejemplo, cómo Él no hizo absolutamente nada a menos que lo que el Padre ponía en su boca. Él era un hombre que vivía por el Espíritu, que se dejaba guiar por el Espíritu. Así que lo que vamos a estudiar en esta mañana no es solo una historia interesante que pasó hace muchos años. No. Hoy quiero que veamos algo que podamos abrazar y que nos ayude a llevar a cabo esta misión que Dios nos ha encomendado. Así que Mateo capítulo 8, vamos a empezar en el verso 17. I'm just going to jump in partway through the verse there. They brought to Jesus many who were demon possessed. Trajeron a Jesús a muchos que estaban poseídos por demonios. Verso 18. Y cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos que cruzaran al otro lado del lago. Entonces vemos aquí, Jesús dejó esta gran multitud de gente del otro lado del mar de Galilea y cruzaron a este otro lado donde había una multitud de endemoniados. El Señor Jesús les dice a sus discípulos, ok, vamos al barco, vamos a cruzar en esta barca hasta el otro lado del mar de Galilea. Y recordemos que vimos que cuando estaban cruzando ocurre esta violenta tormenta que por poco los hace voltear la barca, y luego el Señor Jesús ordena a la tormenta que se calme y aquellas olas instantáneamente se calmaron bajo sus órdenes. El verso 27 dice que los discípulos quedaron asombrados y se preguntaban, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Ahora, temprano en la mañana llegaron al destino a la otra orilla. El verso 28 dice, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro, salían de entre las tumbas, allí vivían estos hombres, y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. El recuento de Lucas de este mismo evento describe a uno de los hombres como que tenía demonios por mucho tiempo. En Lucas 8:27 dice que este hombre estaba poseído por mucho tiempo, estaba desnudo, no tenía hogar, vivía entre las tumbas a las afueras de la ciudad. Y esta escena describe que habían dos hombres poseídos por demonios, endemoniados pues. Y esa es una buena parte de la Biblia para estudiar antes del Halloween, porque el Halloween tiene un enfoque en la muerte. Y esto nos va a ayudar a identificar claramente la naturaleza demoníaca y por qué se celebra el Halloween. El significado de la posesión demoníaca es cuando una persona de forma pasiva le da de alguna manera control de su cuerpo a un demonio para que lo controle. Es como
no es tu intención darle este control al demonio, pero de alguna manera, de una forma pasiva, recibes esta influencia demoníaca. Y entonces toma alguna forma de control sobre tu cuerpo. A veces puede ser completamente y a veces parcialmente. En el caso de una posesión demoníaca, uno o varios demonios van a entrar al cuerpo humano o al cuerpo de un animal y van a ocupar este cuerpo como su hogar y controlar los pensamientos, las acciones, las palabras de aquel que ocupan. Las personas se abren a sí mismos a la posibilidad de ser ocupados por demonios cuando hacen cosas como tomar drogas, como involucrarse con las cosas ocultas, como la Ouija, como religiones paganas, como prácticas de nueva era, tener relaciones sexuales con alguien que está endemoniado, practicar formas místicas de meditación, hacer yoga. Todas estas cosas son tipos de actividades que pueden ponerte en el riesgo de ser endemoniado. Estas actividades están siendo muy populares últimamente y no nos sorprendería que sea por eso también que la actividad demoníaca sea tan común en estos días. Algunos síntomas de la posesión demoníaca que vamos hoy a ver, pueden ser algunos crónicos, algo que no se quita ya de las personas. Otras pueden ser cosas que vienen y van, de repente aparecen, es decir, alguna persona puede parecer completamente normal y de repente demostrar estos síntomas. Por ejemplo, algunos síntomas de posesión demoníaca pueden demostrarse a través de la doble personalidad. Por ejemplo, cuando el demonio demuestra su personalidad o su fuerza a través de esta persona, cuando esta persona endemoniada demuestra poderes sobrenaturales, como leer la mente o cosas así, habilidades sobrenaturales para hacer magia. Su voz, por ejemplo, se puede alterar, pueden hablar con otro tipo de voz o en otro idioma. Mi esposa y yo vimos una vez esto ocurrir. También pueden experimentar convulsiones repentinas o ira incontrolable, o pueden desmayarse, quedar inconscientes o salirles espuma de la boca. También la posesión demoníaca frecuentemente causa enfermedad o discapacidad de diferentes formas, como ceguera o incapacidad para hablar, o no se pueden mover, cosas así. Fíjense, vamos por favor a Lucas capítulo 13. Y si ustedes han estado en algunas áreas del centro de Calgary, tal vez ustedes lo han visto. Lucas 13. 11. Vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. ¿Has visto esto en las calles? ¿Lo has visto ahí por el tren del centro? Que están caminando con la cabeza viendo hacia el suelo y no pueden enderezarse. Esto no es nuevo, esto es resultado muchas veces de una sociedad que se abre cada vez más hacia estas cosas malignas. Otro de los síntomas puede ser causar
dolores de cabeza severos, depresión, etc. Los demonios pueden causar que la persona se atormente o se inflija heridas a sí mismo, se corte, se queme, se haga una sobredosis de drogas o atente a suicidarse. Muy a menudo los demonios reaccionan violentamente ante el nombre de Jesús o ante la oración o ante alguna otra actividad espiritual. La depravación moral, la pasión por mentir, la preocupación con pensamientos impuros, un deseo sexual o sensual impuro, todo este tipo de cosas son parte de la impureza y de los síntomas que la posesión demoníaca trae. Estar endemoniado es una cosa que es tristemente más común de lo que nosotros quisiéramos creer. No todas las personas que están endemoniadas. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Segunda de Corintios 11, del 14 al 15, nos dice que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, así que no es de sorprenderse que los que sirven también se disfracen de siervos de justicia. Entonces, no todos los endemoniados se ven como algo malvado. Algunos parecen perfectamente normales. Algunos hasta pueden ser líderes políticos o religiosos y se ven hasta buenas personas. Por ejemplo, algunos hasta se infiltran en las iglesias como líderes espirituales. Estos hombres que Jesús y sus discípulos encontraron en el verso 28 fueron muy violentos, eran muy malvados. Ellos tenían una fuerza sobrenatural y había algo que era tan fuerte dentro de ellos que podían romper cadenas. La misma historia se cuenta también en Marcos, y aquí se indica que de noche y de día en las montañas y en las tumbas ellos clamaban y gritaban, cortándose a sí mismos con piedras, se atormentaban a sí mismos por estos demonios. Era un caso muy malo, muy violento. ¿Y por qué estos demonios llevan a los hombres y a las mujeres a este tipo de degeneración, de autodestrucción, de suciedad? ¿Por qué lo hacen? Bueno, es porque Satanás y sus demonios odian a Dios. Y ellos van a tratar de atacar a Dios de cualquier manera que puedan. Y no pueden atacar a Dios directamente, eso lo sabemos. Entonces, lo que hacen es atacar a la criatura que Dios hizo y que Dios ama. Y eso somos nosotros, los seres humanos. Todos los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios. Traemos gloria a Dios cuando desplegamos su imagen, su carácter, porque nosotros hemos sido creados a su imagen. Por eso tenemos que dejar que Dios haga su voluntad en nuestra vida y se exprese a través de nosotros, y dejar que el Espíritu de Dios tome posesión de nosotros, y de esa manera le damos gloria a Dios, porque dejamos ver su gloria a través de nosotros. Pero a Satanás no le gusta esto, él odia este tipo de expresión y quiere destruir esa gloria de Dios en la gente. Por eso quiere transformarlos a la imagen y semejanza de Satanás mismo.
En Israel, recientemente, el 7 de octubre, mucha de la violencia, de la crueldad, de los asesinatos y las violaciones que tomaron lugar ahí a manos de los terroristas de Hamas, todo esto fue hecho por hombres malvados, poseídos por actividad demoníaca. Este es el carácter, esta es la naturaleza de lo que se ve en las escrituras, en estos dos hombres. Entonces Jesús y sus hombres llegan exactamente al lugar donde están estos endemoniados y los confrontan. Mateo 8:29 dice, comenzaron a gritarle, ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? ¿Cuál tiempo es este? ¿A qué se está refiriendo con esto? Bueno, no hay manera que estos hombres hubieran reconocido a Jesús porque nunca lo habían visto, porque Jesús nunca había estado en este lugar antes. Pero los demonios dentro de ellos inmediatamente lo reconocieron. Le dicen, Hijo de Dios. La Biblia dice que antes de haber caído en el pecado, los ángeles eran siervos angelicales de Dios. Ellos eran siervos del Hijo de Dios. Así que ellos conocían, lo conocían. Pero en un momento ellos se corrompieron y fueron echados del cielo. Por eso estos seres demoníacos vieron al Hijo de Dios y lo reconocieron. Se preguntaron, ¿qué está haciendo aquí? Ahora recuerden esta pregunta que está en la mente de los discípulos, porque un poquito antes, tal vez una hora o dos antes de lo que estamos relatando aquí, recuerden que Jesús acababa de calmar esta tormenta y los discípulos maravillados dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, aquí tienen su respuesta. Él es el Hijo de Dios. Los demonios están hablando a través de las bocas de estos hombres y están tan atemorizados porque no quieren ser atormentados por Jesús. Ahora, los demonios aquí son los que han estado atormentando a estos hombres de los que han tomado posesión, porque ahora le piden a Jesús que no los atormente a ellos. Los demonios saben por qué vino el Señor a la tierra y le tienen miedo. Primera de Juan 1:8, la Biblia dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos. Por este propósito vino el Señor para destruir las obras del maligno. Es interesante ver que a pesar de esto, de que estos hombres estaban bajo el control de los demonios, ellos estaban allí arrodillados rogándole al Señor que no los atormentara. La Biblia dice en Filipenses 2:10 que toda rodilla se doblará al nombre de Jesucristo, aquellos que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declarará que Jesucristo es Dios para gloria del Padre. Lucas 8:30, Jesús les pregunta el nombre y ellos contestan, Legión. Jesús les preguntó, ¿cómo te llamas? Y ellos contestan, Legión. Contestó el demonio. Legión, porque estaba lleno de muchos demonios.
Ahora, of 6,000 una legión soldiers. era un ejército The romano de implication of this 6,000 reply by the soldados. demons is that La at implicación least one of es these que two men was possessed al menos by, alguno de not estos just one or hombres two demons, but by estaba an poseído entire no por uno o army, dos demonios, perhaps thousands sino of por demons. If they are miles being de literal, demonios. perhaps Imagínense. 6,000 demons. 6,000 Now, how can demonios. thousands of demons fit inside ¿Cómo a single pueden man? caber Demons, 1,000 demonios are dentro de spirit un hombre? beings. Bueno, they do not los have a physical demonios body. son seres espirituales They que are no tienen un therefore cuerpo not físico, limited or así que no restricted están by limitados o physical space, restringidos spirit por beings. el espacio físico. But it begs the question, why would there be so Y aquí surge otra many pregunta. demons? ¿Por qué tantos demonios? An entire army of them, Todo un concentrated ejército in de this ellos one man, concentrados en taking un on pobre a hombre, military term, a military name. y se ponen What este would be nombre their interest? militar. Why so many of them? Why aren't they spread? Why ¿Por this qué? concentration? ¿Por qué Why esta this concentración amazing en este stronghold? The Bible doesn't hombre? answer that La Biblia no question. nos But dice there la must have been respuesta. some spiritually Pero strategic significance Debe for de haber such a habido alguna concentration of demons, this estrategia stronghold of espiritual demons in one significativa place, por la directly cual across the esta lake from where concentración de Jesus demonios had estaba his allí headquarters en in un solo Capernaum, lugar, from where he was tenía carrying su out his ministry cuartel days. general en este lugar. ¿Por The Holy qué? Spirit had led No lo Jesus sabemos. across the Lo que sea sí to sabemos es que el destroy Espíritu that Santo demonic dirigió a stronghold. Jesús al otro lado del mar para destruir This helps esta us understand fortaleza why, demoníaca. as Jesus was advancing with his disciples in the Esto boat across nos the sea, ayuda that the powers of hell had opposed his coming so strongly, a entender stirring por up qué that Jesús storm avanzó and attempting to sink the boat. y fue But a Jesus este stilled the lado del storm mar. with a word of command. ¿Y por qué esta tormenta de repente se desató cuando el Señor iba para aquel lado? Because we need to keep in mind as we're Tenemos que reading this, tener en they mente, recognize mientras he's the leemos, Son of God. reconocer But que he was Él in es the el Hijo de guise Dios, of a human pero being. He was Él fully God, estaba but en he was este cuerpo limiting humano. his Él function era and his activity to that 100% of a Dios, man. pero He never limitado ceased being God, por but su he naturaleza acted as a humana. man. And so Así que Jesus stilled the storm. He confronts Jesús these guys. controló la tormenta And in y Matthew ahora está chapter 8, verse confrontando 30, a we estos read, hombres. "Now a good En way Mateo off from them, 8:30 there was a dice, herd of many swine sucedió que a feeding. cierta And so distancia the demons había una begged gran him, manada de saying, cerdos "If you cast us alimentándose. out, permit us Entonces to los go demonios away suplicaron, into the si nos herd of echas swine." afuera, envíanos a esta manada de They're cerdos. negotiating with Jesus. Están They're pleading for negociando, mercy. They están don't want to be pidiendo tormented. We'll get to that in a misericordia, no quieren ser Herd of atormentados. swine. Obviously, the people of this area were Gentiles, not Jews. This was a Gentile Obviamente la area. gente que Jews don't vivía raise en pigs. esa But don't área miss the significance no of eran this scene. judíos, eran gentiles, porque los Jesus judíos has landed no on the crían beach puercos, ¿verdad? after stilling a fierce storm Sin that embargo, seemed to have been stirred up esto es by devils, significativo. and now Jesús single-handed, llega he a has this esta playa entire después de army una of demons tormenta on their tremenda knees, begging que the Son of God que for los mercy. mismos demonios We comenzaron need to y ahora recognize who our God is. We need to Él recognize the se authority enfrenta of our a God. un And Jesus has his ejército disciples de here demonios, to witness and to Él see solo, this. y le ruegan por Because when you get to the misericordia. end of Matthew, he's going to send them off and he's going to Y es importante que los discípulos vean esto. Es una lección importante porque después Dios, el Señor los iba a mandar a esta misión y ellos tenían que aprender cómo echar demonios will never leave you. en su poder, en el poder de Cristo, no en sus fuerzas, porque el Señor iba a estar con ellos y ese mismo poder iba a estar con ellos. Es por eso que nosotros tenemos que entender These esto. demons knew that they are going to be Estos cast out of demonios the sabían que tenían but que they are salir asking permission. That's significant. de los hombres, pero necesitaban pedir permiso para moverse, para cambiarse de domicilio. Powerless to, they're asking permission Ellos están to go pidiendo into this herd of pigs. permiso para ir sobre estos cerdos. Instead,
en of lugar where they fear Jesus might stand. en lugar de ir a donde What are ellos they estaban afraid of? temiendo que Jesús los iba Verse a 29 enviar. says they are afraid Pero ¿y that dónde es Jesus este had lugar come there to del cual torment them tenían tanto before miedo? the time. El verso 29 dice que tenían Revelation miedo chapter 20, verse 14 de describes ser an appointed atormentados judgment antes de day tiempo. at the end Y of the Apocalipsis 1000-year kingdom 20:14 in dice which death que la and muerte y la hell tumba will be fueron cast lanzadas into al lago the de lake of fuego. fire. Este And in lago Matthew 25, de verse fuego es la 41, segunda muerte. Jesus Y en refers Mateo to that place as an 25:41 everlasting Jesús se fire refiere a este prepared lugar for the devil and como his un angels. lugar donde el fuego But es before that eterno day, y there y is está a siendo temporary preparado place para of el torment demonio known y as sus the ángeles. abyss, or the bottomless pit. También se It le is a place in conocía the heart of como the un lugar de earth tormento, where como el many abismo, demons are already como locked up in el torment, centro de la awaiting tierra, their donde final muchos judgment. demonios ya están actualmente Luke chapter 16, encerrados verse y siendo 28, atormentados the esperando story por su of the juicio rich final. man and Lazarus. And En we Lucas see the 16, rich man 28, dies ¿se and acuerdan he is esta carried, historia de to el a hombre place rico y called Lázaro? Hades, sometimes Vemos translated al as hombre hell, rico cuando which he muerte described y as se a va a un lugar place llamado of torment. Hades. A veces se Revelation traduce 14, como verses un lugar de 9 through tormento. 11, we read, Y en Apocalipsis 19, del 9 al 11, dice que cualquiera que reciba la marca de la bestia será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento ascenderá por siempre y para siempre. Los demonios están pidiendo permiso de ir a estos cerdos en lugar de ser atormentados en este lugar. Ellos habían estado atormentando a estos hombres por mucho tiempo y no quieren ir a un lugar donde saben que van a ir de todas maneras a ser atormentados. They need Jesus' permission before they can do anything. Verse 32, Verso he 32. said to them, go. If you stop there, you might Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, keep reading. porque Dios, So when they had Jesús come les out, dice, they muy went bien, into vayan. the herd of Y entonces swine. los And demonios suddenly salen the de los whole herd of hombres swine y entran a ran los cerdos. violently Y dice down la the Biblia que steep toda la place manada se into the lanzó al sea lago and por el perished in the precipicio water. y se ahogó en el agua. Now, according to Ahora, de parallel acuerdo accounting of al- Mark's Gospel, there were 2,000 al recuento pigs in this de- herd, indicating there were a de lot of Marcos, pigs inside this había 2000 Now, there's cerdos en esta a common manada. belief, Es una creencia and común it que... doesn't come directly from Scripture, but it was Y eso common no viene de las in that escrituras, day. para que And sepan, that pero belief was that one of the en aquellos días, passageways una de to las enter creencias into the abyss in the heart of the earth era de was to que descend into the depths una of de the las sea, entradas and there was the hacia el access and abismo entry era into the descender abyss. a las profundidades del Whether mar. that's biblically true or not, Si eso that es was bíblicamente perception correcto of the o people. no, bueno, es el concepto And que so la the gente visual tenía. implication Así que of la this, implicación visual de of esto, what just played out, it's a de lo que visual acaba de demonstration that the de demons were suceder, sent into era the una abyss, the very place of demostración torment that they feared, visual where they would be held captive, de never que to come back and ellos torment iban a these ser men again. a ser It would have had a cautivados en ese powerful lugar y visual que nunca impact on iban a those who salir witnessed, más a especially atormentar a upon the men nadie. out of whom the demons had been evicted. For there would have been the fear, are they going to come back? Ha de haber sido algo muy poderoso ver todo esto, especialmente para los hombres que habían sido atormentados por tanto John tiempo. 8:36. Cuando salieron de ellos los demonios, imagínense. Bible Juan says, 8:36 "Therefore, dice, the Son así que si el Hijo los hace makes you libres, ustedes you son shall be free verdaderamente indeed." libres. Does the enemy have you in bondage? El enemigo te ha Would tenido you like to be set free? atado. Do you know ¿Te of gustaría others who ser are libre? in demonic bondage ¿Conoces a who would alguien like to be set que ha free? estado You can be set free by endemoniado calling on the name of Jesus. o en ataduras por el Demon enemigo? possession is something that you cannot counsel out of a person. Puedes You clamar al cannot, nombre de Jesús, el reason Hijo de Dios, y puedes him ser out of libre. a person. Demonic
La posesión demoníaca necesita forzosamente de la presencia de Cristo, la autoridad de Cristo para poder ser echada fuera. Al principio de su comisión a los discípulos, el Señor Cristo les dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y esa autoridad misma es la que Dios mismo les da a sus hijos. Mateo 8:33 dice: los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos los que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Esto es bien extraño. Van en la barca, pasan al otro lado de la ciudad. Lo único que hizo Jesús es cruzar, liberar a estos hombres. Estos demonios caen al abismo y entonces se regresa. Esto es algo interesante porque nos ilustra el impacto que estos endemoniados, esta influencia demoníaca tuvo sobre la comunidad. No hubo ninguna gratitud por librarse de estos endemoniados. No hubo nada de acción de gracias por sanarlos. No, al contrario, le piden al Señor Jesús que se vaya, lo cual me deja a mí pensando que preferían quedarse con esos endemoniados que tener la luz de Jesucristo. Imagínense. Y el resto de la gente no estuvo interesada. Esto nos demuestra que los corazones malvados de los hombres, los corazones malvados de esos hombres que no son salvos, son iguales de malvados que los corazones de los demonios. Por eso pienso que esos ataques de octubre 7 fueron provocados también por esos corazones malvados. Esta es una naturaleza común que nos muestra, por ejemplo, a los fariseos, como el Señor les habla a ellos. Y en Juan 3:19 dice: esta es la condenación, que la luz de Dios vino al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Ahora, fíjense cómo Jesús respondió a esta petición: Señor, déjanos, vete. Y Él lo hizo. Se sube al barco, a su barca, y se va. Vemos aquí un contraste entre Jesús y su evangelio, por una parte, y en el otro lado, los demonios y su influencia. Jesús es un caballero. Él nunca te va a obligar a nada que tú no quieras. Él se ofrece, Él te invita a venir, y te invita a seguirlo. Él te va a demostrar los beneficios que tiene de dejar de estar endemoniado. Ahora ellos estaban vestidos, estaban conscientes, y el Señor te invita a recibir la salvación, a experimentar la salvación, pero tú tienes que escoger.
¿Qué He will quieres not hacer? impose Porque Él himself. no se va a imponer a ti. On the other hand, Satan Por otro and his lado, demons are aggressive, Satanás y sus they are demonios pushy, and they force son themselves on people. malvados, se meten a la fuerza con engaños, logran lo que Look at quieren how con Islam engaños. is a pushy, aggressive religion, Fíjense, por forcing ejemplo, itself el on Islam, people. una So were the Roman religión Catholic agresiva Crusaders. But que, that is not que, Jesus' que a way. la fuerza Jesus has all power se and all hace authority over entender, Satan and his demons, se and hace all obedecer. power and authority over sickness. Pero He has power and Jesús tiene authority todo over el evil. poder He has y power toda and la authority over autoridad the sobre elements of Satanás y los nature. demonios, Jesus could sobre get la rid of all naturaleza. the evil El Señor in this Jesús world. podría He could deshacerse create de a toda la perfect world. maldad del And one mundo day en he un will ratito, y si Él lo physically quisiera, return Él lo to haría, this earth, and he will do just y that. lo But in the haría en un the Lord momento, y allows lo hará, evil to de hecho. continue. Why? Pero mientras Because tanto el that Señor is what the majority of people actually want. hace lo que They se do les not want hace Jesus' lo que un They do caballero not haría. want his way. They El do not mundo no want the quiere way. al Señor Jesús, The sin no in quiere this la world luz. is what this world El has Señor chosen. les está dando lo que Given han the option escogido. between continuing Les ha in dado our la sin or opción embracing Jesus de and freedom abrazar a from sin. Cristo y la Most libertad del people pecado, will y la mayoría de la gente continue in their sin. no quiere like these folk we've continuar been reading about. en su pecado, como And estos they que will estamos tell Jesus leyendo. to go away. Le Tell dicen a Jesus to Cristo leave us que alone. se vaya, Get rid que of los God's deje word. en Get rid paz. of God's law. No quieren la ley de We Dios, no see our quieren. world all around us Vi- right vemos now, este choosing to mundo reject Jesus que and his escoge gospel of rechazar deliverance from al sin, Señor preferring instead y que prefieren Islam with its violence, el Islam y su violencia, Palestinian terrorists, Hamas terrorists with their violence, preferring homosexuality to prefieren God's la right, homosexualidad, preferring the right to abort our babies, prefieren el derecho de preferring abortar sus doctor-assisted bebés, suicide to prefieren el suicidio asistido yielding to the Lord, que preferring ceder legalized marijuana, su preferring voluntad al Halloween Señor, and witchcraft over the prefieren- true meaning of Christmas, prefieren el preferring Halloween that our kids be en lugar taught yoga and de alternative someterse al sexuality in Señor, school rather than prefieren the Lord's Prayer and enseñar sexual yoga abstinence y till marriage. sexualidad And we can go alternativa on en las and on and escuelas on. en We are lugar de living in a enseñar world that prefers the darkness. el Padre Nuestro y la after abstinencia what sexual hasta el transpired in matrimonio. There is a Imagínense, growing swell of pro-Palestinian support hay and a growing muchas anti-Israel cosas hatred. This is que el spiritual. mundo odia, y esto es espiritual. There's no logical reason No for hay it. una It is spiritual, and it razón is lógica. demonic, and it is people who have that Hay same nature esta as their naturaleza father, the humana caída, devil. y quieren It is seguir an a su ingrained padre, el diablo, hatred, and it doesn't matter porque ellos if you know you're going to lose, no if you know you're on entienden. the losing side, if you know that you're going to be sent El to enemigo torment, if sabe you know that this is que all está gonna en el end lado bad, you que don't ya care perdió, because you so hate y God, ellos you're going to go down swinging against him. lo saben, It is saben que su spiritual tiempo es hatred corto, against God that is pero siguen filling odiando our al planet. Señor. Y este sentimiento está llenando And a nuestro picture that we planeta need to cada vez clear más. in our minds is Jesus takes his disciples, he says, "Come follow me. We're going to cross the sea." We're gonna go Imagínense el straight Señor Jesús. Vamos a cruzar el mar, vamos a hacer vamos a goes in and in the power of the Spirit. hacer esto en el poder del Espíritu. Él toma autoridad, Jesus then says, "I'm sending you out as y el Señor les lambs dice, among yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Remember what we're seeing. Acuérdense lo que están When viendo. you're facing this world, recognize Cuando enfrenten este who mundo, is in you. reconozcan quién está en recognize the ustedes, authority of that quién life tiene that la is in autoridad
Now, we need to be clear. The Spirit of God in Necesitamos us ser is claros. not someone that El we try to Espíritu manipulate or that we de try to Dios que control está en or that we try nosotros to use no es un for our espíritu purposes que or nosotros even for our podamos perceived controlar ideas of what o His usar purposes para are. nuestros We do propósitos. not No, do that. We nosotros no surrender to hacemos Him. eso. We Nosotros yield to nos Him. rendimos We a let Él Him y control dejamos us. que Él nos controle a You do nosotros not y try no al to revés. control the Holy Spirit. Nunca trates tú de controlar not al Espíritu try and Santo. command Eso the no Holy se hace. Nosotros no le bow damos before Him. órdenes al And Espíritu you say, Santo. "I am yours. Nosotros Take control of nos me. arrodillamos Offer my delante body de to Él you, a living y le sacrifice." decimos, Señor, soy I am tuyo. yours. Me ofrezco como un sacrificio vivo delante de ti. And the reason Al Señor no se le dan We have órdenes. so much evil Nosotros in the recibimos órdenes de Él. is because beginning with Adam and Eve, Y esto empezó that con is Adán what y we Eva. consistently chose. Nosotros constantemente The world has elegimos, told Jesus, "Leave us alone." And the only elegimos reason y the world has not been desafortunadamente totally destroyed lo que by elegimos evil es decirle al because Señor, the déjame en Lord paz. limits No quiero darte un his límite, ability. limitar Limits sus his habilidades As en here, nosotros, limitar su where the influencia sobre evil nosotros. begins to get out of hand, God intervened and Cuando brought el restriction. enemigo se está pasando Jesus was ya on de the la other raya, side, el Señor and he was inundated lo with restringe. demonically possessed people, and he was casting them out. And what does he do? He crosses over to the sea and Aquí deals estos with the demonios stronghold that is estaban there, ya and pasando then de he la returns raya, to his por place eso of va al ministry. otro There lado, is a restraint los that is restringe, keeping evil in los check, mantiene not a him. raya, But y, there is soon coming a day, pero déjenme according to decirles Bible que viene prophecy, un when the día, de Lord acuerdo is a la going to profecía, remove the cuando el restraint. Señor va And for 7 years, a he remover will estas release the restricciones powers of hell y va a and let permitir Satan que estos have his poderes way demoníacos on earth. hagan de las suyas en la He will tierra. let this world get a good Va a taste dejar of que what este it has mundo been begging for. tenga Freedom una probada from de lo que Christ, están the pidiendo. Son of God. Déjame en paz, And in Hijo de just Dios. 7 short years, this Y en estos world 7 will últimos literally años, become hell. la tierra se va a convertir en And un then Jesus infierno. Christ will return to Y the después de eso, earth and Jesucristo judge the regresará a world. la And tierra he will send a all juzgar the al powers mundo, of darkness to enviará that todos los place of poderes de torment. la oscuridad And he will a set ese up lugar his de kingdom, tormento and he will restore y the establecerá su goodness of the reino earth, y and he will restaurará rule the whole world in todo aquello righteousness. bueno en la tierra. Él reinará able to do sobre that? todo el mundo con justicia. He's given us some demonstration Él here nos in da his word una demostración de esto. of Nos his da ability, glimpses of the power un of the Son of vistazo God. de lo que es el Hijo de Dios, de lo que Él, de su bondad y de su He poder. created it all. And he's going to restore it. Y Él va a restaurar todo. And the good news for us is we're going to be there. Y las buenas nuevas para nosotros es que vamos a estar ahí. Somos sus That is hijos. God's plan Como sus that is hijos laid out for estaremos us in ahí. the Bible. And today is the time for Así each que of us to choose. hoy es el Either tiempo follow de Jesus escoger. Christ ¿Vas a seguir or a tell him to Jesucristo leave you o le vas a alone. decir que se vaya The choice y is te yours. deje en paz? And he will let you live with the decision La that opción you es make. tuya, pero vas a tener que He vivir invites you. con las consecuencias de lo que decidas hoy. Count the cost. Calcula el Come, costo follow me. y espero que elijas Heavenly seguirle Father, a Él. Thank you that you are Padre in Celestial, control. gracias porque tú estás en control. Thank you that you are long suffering Gracias with que tú a rebellious world. has aguantado But Lord, I mucho, do thank you Señor. that Nos has You are one day perdonado a este soon mundo going to rebelde. put that rebellion to an end. Pero pronto, Señor, You are going pondrás to come fin a esta and rule rebelión and reign y vendrás a reinar this planet. en justicia y en juicio sobre Thank este you, Lord. planeta. Thank you for saving our Señor, souls. gracias por salvar Thank you nuestras for your almas. mercy. Gracias por tu Thank you that you misericordia. humbled Gracias yourself and came, por humillarte took a on ti the mismo y form venir of a servant and en became forma de obedient to the siervo point of death, that you might save us from a our salvarnos sin, that you de might nuestro pay our pecado. penalty for Gracias our por sin.
pagar Thank you, Jesus, that you took por our- nuestra culpa, por tomar nuestro Lord, I lugar, pray Señor. that you would cause faith to arise Te in pido, our Señor, hearts. que hagas Lord, que those who have never que bowed nuestro the knee to you, corazón, those who have never en yielded nuestro their corazón heart to haya you, más who have fe, never que podamos received you in faith, I pray that you would recibirte en fe, move them to do that. que You would podamos motivate recibir them, tus, Lord, that you would tus promesas, remove the obstacles. que tú remuevas cualquier Heavenly obstáculo, Father, cualquier for those of barrera, us who Señor. have been living in fear Te pido por of what the aquellos que enemy is vivan en doing miedo, around us, I pray that you would cause us miedo de lo que to el be enemigo filled nos with pueda faith hacer, and confidence pero in what Señor, we see que in your reemplaces word ese of who miedo you por la are, confianza and that we de would saber be que tú eres reminded moment by todopoderoso, moment, day by que day, podamos that you recordar are in us, que you tú are estás en our life. nosotros, que tú eres nuestra vida. And you are not for us to control, but for us to yield to surrender to, that you might que, have your Señor, way with us. Nos des esa convicción de Teach us, rendirnos To a live with ti, this Señor, conviction, with this a tu confidence, voluntad, with this belief. a tu liderazgo, And when you Señor. bring us into situations where Y there Padre, is que that cuando need, lleguemos a that we would call situaciones upon donde you, hay necesidad that we de would clamar, exercise the authority nosotros that you have podamos given us in the ejercer name of la Jesus. autoridad que nos has dado en And el Lord, I nombre de pray that Jesús. as we are going Te pido, through the Señor, study que of Matthew, that you would mientras be estudiamos equipping your este church, libro de that you would Mateo, be tú nos teaching equipes your y nos church, that you would be enseñes como tu preparing us iglesia, to Señor, cómo fulfill estar preparados our para commission, llevar a to cabo fulfill our la mission, comisión, la to misión fulfill para our la cual nos has enviado, power of en el your Holy poder Spirit. de tu Espíritu Standing Santo, confidently and boldly con upon your confianza, con word. valor I ask this in Jesus' ante lo que venga. En el nombre de Jesús. Amén.